Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, le agarró y, ahogándole, le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, se revela un profundo y conmovedor llamado a la reflexión sobre el perdón, una enseñanza que trasciende las barreras del tiempo y resuena con una verdad eterna. El diálogo inicial entre Pedro y Jesús sobre la frecuencia del perdón establece el tono para una narrativa que nos sumerge en la esencia misma de la compasión divina. Pedro, con su pregunta aparentemente lógica, pregunta a Jesús si debe perdonar hasta 7 veces. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía no solo la aritmética, sino también nuestra comprensión limitada del perdón. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, responde Jesús. Esta no es una cifra literal, sino un llamado a una generosidad sin fin, una invitación a emular la naturaleza infinita del perdón divino. La parábola que sigue es un tapiz narrativo que despliega una rica complejidad teológica y espiritual. Nos encontramos con un rey que desea ajustar cuentas con sus siervos. Este monarca encarna la justicia divina, un recordatorio de que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Sin embargo, en este escenario, la misericordia de Dios irrumpe con fuerza. Un siervo le debe al rey una cantidad astronómica, 10.000 talentos. Ante la imposibilidad de pagar, el siervo se postra y suplica paciencia, prometiendo saldar la deuda. Pero, en un acto que desafía la lógica humana, el rey no solo muestra paciencia sino que le perdona la deuda por completo. Esta parábola resuena con la gracia inmerecida que cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento de nuestra vida espiritual. Somos deudores de una deuda que no podemos saldar por nuestros propios medios, y la magnanimidad de Dios se manifiesta cuando menos la merecemos. El perdón divino es un regalo, no una recompensa, una verdad teológica que nos invita a contemplar la generosidad de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la narrativa toma un giro sombrío cuando el siervo perdonado, ahora libre de una carga abrumadora, se cruza con un compañero que le debe una fracción ínfima en comparación, 100 denarios. A pesar de la súplica similar de este compañero, el siervo perdonado se muestra implacable y lo envía a prisión. Aquí, la parábola se convierte en un espejo incómodo que refleja nuestras propias actitudes hacia el perdón. Este episodio revela una verdad espiritual penetrante, la incongruencia de recibir gracia divina y luego negarla a nuestros semejantes. La reciprocidad del perdón se convierte en el corazón de la enseñanza. No se trata solo de ser perdonados, sino de convertirnos en agentes activos de perdón. La parábola no solo nos llama a reflexionar sobre nuestra capacidad para recibir gracia, sino también sobre nuestra disposición para extenderla. Las implicaciones teológicas de esta enseñanza son profundas.
La parábola revela la naturaleza dual de Dios, un juez justo que busca el ajuste de cuentas, pero también un Padre misericordioso que perdona deudas inmensurables. Aquí, en la intersección de justicia y misericordia, descubrimos la complejidad de la divinidad. No es solo sobre la magnitud del perdón, sino también sobre el equilibrio entre la rectitud y la compasión. Espiritualmente, el pasaje nos invita a explorar las motivaciones detrás de nuestras acciones. Somos receptores agradecidos de la gracia divina, pero a su vez, dispensadores generosos de perdón. La libertad que experimentamos al ser perdonados debería traducirse en una liberación similar hacia los demás. Este llamado va más allá de actos externos de perdón, se sumerge en las profundidades de nuestros corazones, desafiándonos a examinar nuestras actitudes arraigadas hacia aquellos que nos han ofendido. Vivir en un estado de perdón constante se convierte en una expresión tangible de nuestra comprensión del Evangelio. El llamado de Jesús a perdonar 70 veces 7 no es solo un número, sino un recordatorio constante de la necesidad de cultivar un espíritu de perdón inagotable. En cada interacción, cada ofensa, se nos desafía a reflejar la paciencia y la compasión divinas. El rechazo del siervo perdonado a perdonar a su compañero nos confronta con la hipocresía que a menudo se arraiga en nuestros corazones. ¿Cómo podemos experimentar la gracia y retenerla egoístamente? La parábola nos impulsa a reconocer que el perdón, aunque desafiante, es la llave que desbloquea la puerta hacia una auténtica libertad espiritual. En última instancia, este pasaje nos insta a vivir en congruencia con la gracia que hemos recibido. Somos llamados a ser custodios de un perdón que trasciende nuestras fronteras limitadas. Que cada acto de perdón sea un testimonio vivo de la generosidad divina que fluye a través de nosotros. Que la reflexión sobre este pasaje no sea solo un ejercicio intelectual, sino un llamado profundo a transformar nuestras vidas y relaciones en un reflejo tangible del amor y la gracia de Dios. Dios amoroso y misericordioso. Nos reunimos como comunidad, inspirados por las palabras y enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Hoy, meditamos en el pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35 que nos invita a sumergirnos en el profundo significado del perdón. Padre Celestial, reconocemos que en nuestra vida diaria enfrentamos desafíos y ofensas. A menudo, nos encontramos buscando límites en nuestro perdón, como Pedro lo hizo. Pero, hoy, clamamos por la gracia de entender la profundidad de tu misericordia, que trasciende cualquier medida humana. Te agradecemos, Señor, por la parábola del rey y el siervo, que revela tu inmenso amor y compasión. Nos reconocemos a nosotros mismos como siervos deudores, incapaces de saldar nuestras deudas espirituales. Sin embargo, en tu generosidad, nos ofreces perdón sin límites. Hoy, en nuestra oración comunitaria, elevamos a aquellos que nos han ofendido y a aquellos a quienes hemos herido. Con humildad, pedimos la gracia de perdonar 70 veces 7, siguiendo el ejemplo de tu Hijo amado. Que el acto de perdonar no sea solo una obligación, sino una expresión de tu amor que fluye a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos concedas la comprensión de que al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también experimentamos la libertad que proviene de tu gracia. Que cada uno de nosotros sea consciente de la magnitud del perdón que hemos recibido y lo refleje en nuestras interacciones diarias. Oh Dios, transforma nuestros corazones para que podamos superar la hipocresía de retener el perdón. Que podamos compartir la misericordia que hemos recibido, incluso cuando la situación parece difícil. Permítenos vivir en la verdad espiritual de que, al perdonar a los demás, fortalecemos nuestras relaciones humanas y, al mismo tiempo, profundizamos nuestra comunión contigo. En este momento de oración, te presentamos a todos los miembros de nuestra comunidad, aquellos que cargan heridas del pasado, aquellos que buscan fuerza para perdonar y aquellos que anhelan sentir la liberación del perdón. Señor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros. Concluimos nuestra oración, reconociendo que, como tu comunidad, estamos unidos por la necesidad mutua de perdón y la gracia que solo proviene de ti. Que nuestro actuar diario refleje la esencia de este pasaje, y que, al perdonar, podamos experimentar la plenitud de tu amor redentor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y ejemplo de perdón. Amén.